Saludos, mi nombre es Oscar Peralta y en esta ocasión le estaré presentando la práctica a realizar en el taller de electrónica 2. Básicamente esta se enfoca en descubrir y dar a conocer las curvas características de los GFET. Para iniciar, comenzamos con los objetivos de la práctica que son presentados aquí en el siguiente documento, el cual nos servirá de guía, nos ayudará a realizar la práctica correctamente. Básicamente, aquí para iniciar nos dan a conocer algunos transistores que nos ayudarán a desarrollar la práctica. Pero debido a que el simulador no posee estos tipos de transistores, yo procedí a buscar un reemplazo y lo que pude encontrar fue este que elegí para poder proceder a realizar mi práctica. Entonces, aquí tenemos lo que me pide, los materiales que se van a realizar o se van a utilizar para realizar la práctica, el circuito equivalente que lo armaremos en Proteus, donde realizaremos las pruebas y obtendremos los datos necesarios. Básicamente aquí están estos datos que fueron obtenidos directamente desde el datasheet, como podemos observar aquí, donde me muestra el voltaje de compuerta fuente y de compuerta drenaje, la corriente que soporta la compuerta, entre otros sinnúmero de características que me ayudarán a desarrollar la práctica. Entonces, vamos aquí. Y lo primero que me pide aquí es obtener la curva característica de drenaje. Lo que se realizó para obtener estos datos fue variar el voltaje de drenaje, el cual realizamos la prueba desde 1 voltio a 7 voltios, manteniendo una constancia en lo que es el voltaje con puerta fuente. Entonces, mediante aumentaba el voltaje aquí, vemos cómo la corriente en ID va aumentando proporcionalmente hasta que llega a este punto, que es la zona de saturación, que mantiene una corriente constante y no permite que ésta aumente. Entonces, obtenemos esta gráfica mediante este circuito. Lo podemos ver aquí, que nos indica esta corriente que es DID. Entonces, esta es VD. Mientras más aumentemos de voltaje, mayor será la corriente. Y así fue como procedimos a obtener los datos de la práctica. Como podemos ver aquí, ahí ya está llegando a la corriente de saturación, donde el transistor mantiene una corriente constante. Esta fue la gráfica que obtuvimos, donde vemos cómo aumenta la corriente proporcionalmente hasta que llega un punto donde esta se mantiene constante. Entonces esta es la corriente ya de saturación, donde se mantiene el transistor ya a partir de cierto voltaje. Entonces, la otra gráfica que obtendríamos era la curva de transferencia universal, manteniendo un voltaje constante en lo que es el drain. Entonces tenemos aquí que observamos que se
alimentó a 12 voltios. Pero en este caso, el VGS iría aumentando negativamente hasta llegar a la región de corte. Aquí, en cambio a la gráfica anterior, se observa que la corriente va disminuyendo hasta que llega al punto de corte. Aquí obtuvimos el voltaje de corte y la IDSS, que es la corriente máxima que alcanza el transistor. Aquí observamos la gráfica donde la corriente va disminuyendo a medida que el voltaje va aumentando. Mientras más voltaje exista, es decir, de forma negativa, más pequeña será la corriente en el transistor, hasta alcanzar la zona de corte. Este fue el circuito equivalente. Como podemos ver, se observa que el voltaje aplicado en la compuerta es negativo. Entonces, tenemos esta parte aquí, donde mientras más negativo sea, menor será la corriente. Como podemos observar, va disminuyendo. Mientras más negativo sea el voltaje, menor corriente habrá, hasta que alcanza la zona de saturación. Entonces, básicamente, para ya concluir con la práctica, se procedió a llenar estos términos entregados por el maestro, donde se dan a conocer algunos conceptos y que se obtuvieron los conocimientos necesarios mediante la realización de la misma. Esta fue ya el último acápite, donde se calcula la RDS, mediante la cual utilizamos el voltaje drain source entre la corriente de drenaje. Mientras mayor sea el voltaje y la corriente vaya disminuyendo, mayor será la resistencia. Esto fue todo. Espero que hayan entendido.